Muchas gracias. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad tenemos la conferencia magistral El Derecho Natural en sus propios términos, el cual tenemos con la valiosa participación del doctor Farrell, del doctor Ñique de la Puente y de nuestro colaborador Luis David Fernández. Bueno, previamente trataremos de dar una breve explicación sobre cada uno de estos magistrales expositores. Y bueno, empezamos con el doctor Martín Farrell, el cual es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, siendo summa cum laude, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, paz catedrático de Filosofía Moral y del Derecho en la Universidad de Yale, también en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York y Universidad de Stanford. Actualmente se desempeña como docente, jurado de tesis en el área del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, teniendo una trayectoria académica que va desde 18 libros hasta 70 artículos especializados en el rubro jurídico. También contamos con la participación del profesor Antonio José Ñique de la Puente, abogado y doctor por Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue decano de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios y también decano del Colegio de Abogados de Lima. Actualmente es docente en el área del doctorado en la facultad de la mencionada y prestigiosa Casa de Estudios y forma parte de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos, que tiene como profesor titular al Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Y finalmente contamos con la participación del profesor Luis David Fernández, quien ha sido profesor titular del curso libre de Filosofía de Derecho en la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesor visitante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también está a cargo como coordinador de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos, pues justamente que lo va a dictar especialmente el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, pero va a ser en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes mencionarles de que cada uno de los participantes tiene un tiempo prudente para que ellos se puedan explayar, que no supere los 25 a 29 minutos, y pues de que posteriormente toda esta charla será transmitida por diferentes redes sociales que justamente tienen el propósito de divulgar este tipo de eventos académicos. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Farrell para que pueda dar sus disertaciones. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un honor participar de este panel junto con personas del prestigio, el doctor Ñique de la Puente y Fernández Zambrano, y voy a exponerles el derecho natural del modo como yo creo que los justnaturalistas lo ven. Porque uno de los defectos que tenemos los positivistas es que solemos describir el derecho natural en base a lo que dicen los autores positivistas del derecho natural. En este sentido, por ejemplo, el autor que los positivistas citan con más frecuencia para hablar del derecho natural es Kelsen, pero Kelsen no es un naturalista. Y después de Kelsen, el más citado es Hart, pero Hart tampoco es un naturalista. Pero Hart sí dijo algo muy importante respecto del tema, que es exactamente lo que estoy poniendo yo aquí en práctica. Él dijo: si quieren conocer lo que es el justnaturalismo, lean a los autores justnaturalistas. Esto es exactamente lo que yo he tratado de hacer. Leyéndolos, he encontrado distintas variantes y voy a exponer algunas de ellas. La primera variante de derecho natural es la que sostiene que el derecho injusto no es derecho. Esa variante aparece, por ejemplo, en Cicerón, se lo voy a citar. Toda ley que merece el nombre de ley debe ser moralmente buena. No podemos llamar verdadera ley aquella que ordena lo que es dañino, porque la ley es la distinción justa entre lo correcto y lo incorrecto de acuerdo a la naturaleza. Por otro lado, encontramos prácticamente la misma idea en Agustín de Hipona. Cito: una ley que no es justa no me parece a mí que sea derecho. Y Tomás de Aquino, que dice: aquello que no es justo parece no ser de ningún modo derecho, de donde la fuerza de una ley depende de la extensión de su justicia. Esta cita de Aquino
muy bien puede ser considerada fuera de contexto, porque la idea central de él no es exactamente de esta. La cita es de la Suma, pero no creo que sea la idea central sobre el tema que aparece en la Suma. Esta variante, no porque yo sea positivista, no me parece muy atractiva, porque en la superficie envuelve claramente una contradicción. El derecho injusto no es derecho. ¿Cómo el derecho injusto puede no ser derecho? Es como si alguien dijera, el esposo adúltero no es un esposo. Es contradictorio. El esposo adúltero es un esposo. Puede no ser un buen esposo, pero sin duda es un esposo. Por eso mismo podemos predicar de él que es adúltero. De modo que yo abandonaría sin remordimiento esta primera variante, que no me parece muy promisoria, y pasaría a la segunda variante. La segunda variante, de las cuales también voy a citar algunos textos, es la que dice el derecho extremadamente injusto no es derecho. Esta es la idea de Radbruch. Radbruch, un intelectual de gran prestigio en la República de Weimar, de la cual fue ministro de Justicia, era un positivista hasta la década del 30. Era un positivista que sostenía claramente que había que atender a lo que era el derecho y no consideraciones morales. Si ustedes leen la filosofía del derecho de Radbruch, es la filosofía del derecho de un positivista. Pero Radbruch pasó los 12 años del nazismo en Alemania. Y esa experiencia lo golpeó al extremo que en 1945 publicó 2 artículos breves en los cuales abjuraba del positivismo, recomendaba el naturalismo. Él decía que el positivismo había sido culpable del régimen nazi y que si bien es cierto que algunas normas jurídicas injustas podían ser derecho, no era derecho aquello que era extremadamente injusto. Fíjense que no es idéntica a la tesis anterior. La tesis anterior dice que todo derecho injusto deja de ser derecho. Y Radbruch dice que parte del derecho injusto sigue siendo derecho, pero la parte extremadamente injusta deja de ser derecho. Los 2 artículos son muy breves. Arbitrariedad legal y derecho supralegal es uno de ellos, y el otro es 5 minutos de filosofía del derecho. Y les aseguro que se lee en 5 minutos. Son artículos muy enriquecedores, pero su brevedad nos hace ver abstractos y de alguna manera imprecisos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que un derecho es extremadamente injusto? Radbruch no es claro en este sentido, pero hay un trabajo posterior en el cual él dice que el único ejemplo que él puede encontrar de un derecho injusto es el nazismo. Y agrega que espero que no se repita. De modo que lo que estaría diciendo con su tesis es, bueno, en el pasado hubo un régimen, que es el régimen nazi, que pretendía tener un derecho, pero no lo tenía, porque era extremadamente injusto. Y respecto del futuro no puedo encontrar nada, no se me ocurre nada igual. Acá hay una imprecisión que no encuentro aclarada en Radbruch. Si un derecho contiene normas extremadamente injustas, como yo creo que todos coincidimos que es el caso del derecho nazi, sin duda, esas normas extremadamente injustas dejan de ser derecho, o dejan de ser derecho todas las normas del derecho nazi, porque el derecho nazi contiene normas extremadamente injustas. Esa parte Radbruch no la aclara, no sé por cuál de las 2 alternativas se hubiera inclinado. Esa es la primera observación. La segunda observación es que si uno atiende a lo que dijo el propio Radbruch, no tendríamos que preocuparnos mucho por esta idea, porque sería solamente una curiosidad histórica. Esto es lo que decimos nosotros para describir el nazismo. Pero no es cierto, porque Robert Alexy
resucita la fórmula de Radbruch y dice que es importante para el derecho alemán contemporáneo, para el derecho occidental contemporáneo, pero está pensando en Alemania. Y en definitiva, en Alemania se aplica contemporáneamente la fórmula de Radbruch. Y fue el caso de los guardias fronterizos de Alemania Occidental, los cuales fueron juzgados después de caído el muro. En un caso, uno de los guardias fue juzgado por homicidio. El protocolo que existía en Alemania del Este respecto de los guardias y del muro especificaba las siguientes etapas. La primera, el guardia tenía que dar la voz de alto a la persona que quería escalar el muro. Segundo, si no se atendía a la voz de alto, debía dispararle a los miembros inferiores. Tercero, si no conseguía detenerlo disparando a los miembros inferiores, tenía que matarlo. No estoy tratando de defender la justicia de esto. En primer lugar, no entiendo cómo puede ser considerado justo prohibir la inmigración. De verdad que la injusticia está absolutamente dada por sentado. El problema es, se trataba de guardias que habían nacido. Este guardia específicamente tenía 21 años. Había nacido bajo un régimen comunista que le había explicado y adoctrinado solamente sobre una posible verdad política que era el comunismo. Estaba empleado al servicio del Estado. El Estado le explicaba lo que tenía que hacer. Le daba alternativas a la persona que se escapaba. No estoy defendiendo que le prohíban escaparse. Le daba alternativas para no morir. Ya sé que es injusto, pero es extremadamente injusto. Como dijo el tribunal alemán, no estoy seguro de esto. Bueno, lo condenaron a una pena nimia. Lo condenaron a un año de prisión, ya sé, pero voy a la cuestión de principios. Lo condenaron porque dijeron que la norma que él había invocado no era derecho porque era extremadamente injusta. ¿Era extremadamente injusta la norma? ¿Podemos aplicar la fórmula de Radbruch concebida para otra cosa a estos casos? La respuesta es, me parece que no es una fórmula que resulte tan poco atractiva. Entonces, propongo abandonar también esta segunda alternativa y pasar, y a eso voy, a la tercera variante. La tercera variante es, me parece, más atractiva, pero tiene sus propios problemas. El problema de la tercera variante no es que abarca demasiado. El problema de la tercera variante es que no distingue suficientemente bien la tipicidad del derecho natural. Es una variante que sí creo que en este caso, contextualmente, se puede atribuir a Tomás de Aquino. El asunto es el siguiente. Si nosotros creemos que puede existir un derecho injusto, y Tomás de Aquino da ejemplos de derecho injusto, ¿qué podemos predicar del derecho injusto? Asumiendo, como asumí al mostrar la primera variante, que no podemos decir que el derecho injusto no es derecho. Bueno, yo creo que la idea central de Tomás de Aquino sí podemos asumirla, y es la que dice, el derecho injusto es derecho defectuoso. ¿En qué sentido es derecho defectuoso? Bueno, veamos la cita de Tomás de Aquino. Y de dos modos puede ser algo adecuado a algún hombre. De un modo, por la naturaleza misma de la cosa, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto. Y esto se llama derecho natural. Pero si algo repugna por sí mismo el derecho natural, no puede hacerse justo por la voluntad humana. El primer principio de la razón práctica es uno fundado en la noción de lo bueno, a saber, que lo bueno es aquello que debemos buscar. Así, este es el primer principio del derecho, esto es, que lo bueno debe ser hecho y perseguido, y lo malo debe ser evitado. El derecho defectuoso, ¿qué consecuencia tiene? Predicar que es defectuoso el derecho, ¿qué consecuencia tiene para nosotros? Que no debemos obedecerlo moralmente. Este es un buen punto. Es el punto que sigue Finis en su teoría. Finis sigue aquí a Tomás de Aquino y dice exactamente lo mismo. Dice, no podemos decir que el derecho es injusto, no es derecho. Podemos decir que es derecho defectuoso y por lo tanto no merece ser considerado moralmente obligatorio. Finis recuerda que
lejos de negar la validez de leyes injustas, explícitamente la tradición unilateralista les acuerda validez legal y reconoce que puede existir una obligación de aceptar algunas leyes injustas para fortalecer el respeto al sistema jurídico como un todo. Entonces tendríamos la siguiente variante, como tercer variante. El derecho injusto es derecho defectuoso y no merece ser moralmente obedecido. ¿Estoy de acuerdo con esto? Sí, pero esto no es derecho natural. Quiero decir, si esto es derecho natural, todo es derecho natural, porque el positivismo jurídico dice lo mismo. Esto no distingue al derecho natural del positivismo jurídico. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo como positivista. Lean a Hart en su debate con Fuller. Hay normas que son jurídicas, pero son demasiado inmorales como para ser obedecidas. Es lo mismo que dice Tomás de Aquino. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de esta tercera variante? Muy fácil. Es muy interesante, muy aceptable, pero es demasiado tolerante porque no logra separarlo del positivismo jurídico. Si esto es todo, somos todos naturalistas, salvo los positivistas ideológicos, pero ya no quedan positivistas ideológicos. Somos todos los seres vivos y naturalistas. Esto es todo lo que se quiere decir, estoy de acuerdo, pero no alcanza para distinguirlo. Entonces, necesariamente tengo que ir a la cuarta variante. La cuarta variante es más complicada porque estoy en desacuerdo con ella de un modo muy claro. La cuarta variante dice el derecho natural como distinción, y ahora sí, de un modo muy claro, se separa del positivismo jurídico. El derecho natural proviene de Dios. Algunos párrafos de Tomás de Aquino abonan esta tesis, pero no me parece que sea la tesis principal de la suma. Pero hay otros autores que lo dicen con más claridad. Francisco Suárez, ¿de dónde? Puesto que el derecho natural, incluso en su forma puramente natural, es divino, siendo Dios su fuente, mucho más verdadero es que el derecho natural de orden divino, que es de derecho divino. Grocio, el derecho natural es el arreglo dictado de la recta razón que nos muestra la deformidad o la necesidad moral que existe en todo acto, y es lo que lo convierte esos actos en prohibidos o en ordenados por Dios. Pufendorf, el derecho natural es aquel que se ajusta a la naturaleza racional y sociable del hombre, cuya sociedad honesta y pacífica no puede mantenerse sin él entre los seres humanos, y que proviene de Dios. Acá sí encuentro toda clase de dificultades muy serias. En primer lugar, el derecho no tiene nada que ver con la teología, nada que ver. Es muy bueno que el derecho sea capaz de soportar el escrutinio de la moral, pero el derecho no tiene por qué ser capaz de soportar el escrutinio de la religión, porque nuestros países occidentales son democracias, no son teocracias. Entonces, no puede argumentarse en base a razones religiosas. Hay que distinguir de un modo tajante, expreso, la noción de pecado de la noción de acto inmoral. Hay actos inmorales que son pecados. El homicidio es inmoral. Y el homicidio es un pecado. Hay actos que son pecados pero que no son inmorales. Yo no voy a misa. Esto es un pecado. Pero yo no soy un inmoral. Usar anticonceptivos es pecado. Pero los que usan anticonceptivos no son inmorales. Son pecadores pero no son inmorales. Entendamos la diferencia de un modo claro, porque muchas veces, si uno acepta regímenes teológicos, está comprando convicciones que resultan muy peligrosas. Permítanme recordar, por ejemplo, lo que dice una encíclica de 1885 de León XIII. Lo digo porque no estamos pensando en el siglo XVII ni en el siglo XVI. Estamos a finales del siglo XIX. Toda sociedad necesita de una autoridad que la dirija, autoridad que emana del mismo Dios. Y los jefes de Estado deben poner la mira totalmente en Dios, de donde debe existir un culto público, siendo obligación grave de los príncipes honrar el santo nombre de Dios.
por otro lado, desconfía de la democracia y recomienda que las leyes no sean decididas por el voto apasionado de las muchedumbres. Predica contra lo que llama la libertad desenfrenada y se queja de que no existe otro origen de la autoridad sino la voluntad del pueblo. Bueno, yo lo encuentro extremadamente peligroso, no me gustaría tenerlo cerca como gobernante. Entonces, si el derecho natural proviene de Dios, no puedo comprar esto, porque esto es decididamente peligroso. No creo que sea definitivo lo que dice Tomás de Aquino, no es lo que dice Finis, pero que dicen algunos autores, como los que les he mostrado, Suárez, Pufendorf, Grocio. Claramente León XIII no quiere insistir con la encíclica, pero en 1864, Pío IX calificó al liberalismo de pecado y de doctrina falsa y perversa. Bueno, caramba, 1864, nuevamente, segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué puedo buscar entonces? Una última variante. La última variante es una que me parece que es la que utilizan todos los naturalistas contemporáneos que estudian seriamente el tema, ciertamente Finis, que creo que es el que lo ha estudiado con más entusiasmo y con más seriedad. Y es la que dice que el derecho natural se basa en una metaética objetivista, es decir, una moral objetiva. Esto es muy claro, hay demasiadas referencias como para que las pueda comentar media hora. Voy a algunas citas de Tomás de Aquino, por si acaso no me creen que es objetivista. El efecto adecuado del derecho es conducir a sus súbditos a la adecuada virtud. Por cada conocimiento de la verdad hay una especie de reflexión y de participación de la ley eterna, que es la verdad inmodificable. Es en consecuencia evidente que, en lo que se refiere a los principios generales, sea de la razón especulativa o de la práctica, la verdad o la rectitud es la misma para todos y es igualmente conocida por todos. Ahora, Finis. Más allá del principio formal de que el bien debe ser perseguido, existen principios normativos de razón práctica que nos dirigen a los tipos básicos del bien humano inteligible. Los objetos de los actos humanos inteligibles son los bienes humanos que proporcionan la racionalidad de tales actos. Esta es la metaética. Una metaética objetivista. Este es el gran problema. Es el problema por el cual yo no puedo ser un naturalista. Porque esto es lo que dicen los mejores de un naturalista. Yo creo que Finis es el mejor de un naturalista. Es el más talentoso. Pero cuando dice que existen principios inmutables, principios que obtienen su fuerza de su razonabilidad, no lo puedo seguir. Porque no creo en la moral objetiva. No creo en la metaética objetivista. No hay pruebas de que exista objetividad de los juicios morales. No hay hechos morales que permitan probar la verdad o falsedad de las proposiciones morales. Esto es lo que me parece que constituye la debilidad básica de teorías como la de Finis. ¿Y cómo arregla Finis? ¿Cómo soluciona este problema crucial para él? Está diciendo cosas que no tienen ninguna prueba. Nos dice que hay algunas cosas que son objetivamente malas y nos hace largas listas de cosas que son objetivamente malas. No tiene ninguna prueba. ¿Qué dice cuando alguien le imputa que no tiene pruebas? Dice algo que me parece muy poco sólido como argumento. Dice, no hacen falta pruebas, son autoevidentes. Son autoevidentes. Las verdades que dice Finis son autoevidentes. Una de las verdades que dice es que el uso de contraconceptivos se puede asimilar al homicidio. Es autoevidente que el uso de anticonceptivos se puede asimilar al homicidio. En ese caso, mi esposa y yo somos homicidas seriales. Cosa que no creo, que no estoy dispuesto a aceptar, no por lo menos sin discutirlo. Entonces, yo diría, en la época contemporánea, ¿qué es el naturalismo? El naturalismo es una teoría filosófico-jurídica que sostiene que la moral es objetiva y que por lo tanto el derecho debe recoger verdades morales objetivas. Y a su vez esas morales no pueden ser probadas, pero sí, sin duda, resultan autoevidentes. No creo en nada de esto. Esta es la parte de la metaética. ¿Qué opinan de la parte ética? ¿Cuál es la ética del naturalismo? Que es lo último a lo cual me quiero referir para que la exposición no quede trunca. La ética del
y el naturalismo es la ética deontológica, claramente. Los naturalistas son claramente anticonsecuencialistas. Estoy buscando en mi otra computadora la cita de Finis contra el consecuencialismo. El consecuencialismo es el enemigo del derecho natural. ¿Desde cuándo? Bueno, desde siempre, desde la época del Evangelio. En un momento dado, hay una cita evangélica, que es la que estoy buscando, ¿no? Aquí está. Es una cita evangélica claramente antiutilitarista. En el Evangelio según San Juan, aparece un precursor del consecuencialismo que dice cosas que habría que examinar, por lo menos con alguna atención. Caifás, un sumo sacerdote, aparece como el villano en el Evangelio, dice algo que no es insensato. Reflexionando sobre la posibilidad de la muerte de Jesús, Caifás dice, pero ¿no es mejor que muera un hombre a que perezca todo el pueblo? Bueno, la pregunta es totalmente sensata. Realmente, por lo menos, merece ser discutida. ¿Pero qué dice la doctrina católica? No quiere discutir esto. ¿Qué dice San Pablo? Responde como lo que se conoce como, nada menos que, el principio paulino. Y dice irónicamente al referirse a Caifás. O debemos hacer el mal para que resulte el bien, como algunos calumniadores nos hacen decir. Estos sí merecen ser condenados. Pero esperen. Muchas veces hay que hacer algo que aisladamente considerado podría ser malo, pero en el contexto redunda en un mayor bien. Discutamos esto. Bueno, el naturalismo no quiere discutir esto. Es extremadamente deontológico. Entonces, déjenme resumir para concluir dentro del tiempo establecido y dejemos cualquiera de los muchos puntos que me ha tratado para la parte de la discusión. Los autores de un naturalista deben ser leídos. Y el naturalismo debe ser estudiado en base a autores de un naturalista. Estudiando autores de un naturalista, llegamos a 5 variantes. El derecho injusto no es derecho. Agustín de Hipona, por ejemplo. El derecho extremadamente injusto no es derecho. Radbruch. El derecho injusto es derecho defectuoso. Interesante, pero no lo suficientemente claro para dividirlo y separarlo del positivismo. Tomás de Aquino, Finis. El derecho proviene de Dios. Francisco Suárez, Grocio, Pufendorf. El derecho proviene de la metaética objetivista. Nuevamente Finis, esta vez ya con idea sólida como fundamento del derecho. Metaética objetivista, ética deontológica. Creo que esta es una exposición equilibrada del naturalismo, pero si yo tuviera que recomendarles a ustedes que estudiaran el naturalismo, les diría, no lean el trabajo del cual les acabo de citar, porque es un trabajo mío que soy positivista. No lean esto. Lo único que tienen que leer del trabajo este, como sea publicado, es la bibliografía, porque la bibliografía contiene una buena lista de autores positivistas. No me lean a mí, porque la verdad, ¿soy imparcial? Yo creo que sí, pero ¿lo logro? ¿Puedo realmente ser imparcial cuando describo una doctrina que no me gusta o estoy buscando los puntos flojos? ¿Tiene tantos defectos la idea de Finis? ¿Tiene tantos defectos la idea original de Agustín de Hipona? No estoy seguro. Léanlos a ellos. Como dice Wittgenstein de su Tractatus, este no tiene los méritos del Tractatus, pero tiene los defectos. Esto es como una escalera. Una vez que la usen, tírenla. Bueno, esto es una escalera. Miren la bibliografía y después tiren el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Farrell. Bueno, ahora pues le cedemos la palabra al doctor José Antonio Ñique de la Puente para que pueda continuar con dichas disertaciones. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Martín de Farrell. Yo le digo Farrell, no, pero de Farrell.
Y hoy día Yo estuve... acepto cualquiera de dos cosas. Sí, hoy día estuve con el encargado de cultura, el consejero cultural de la Embajada de Argentina, secretario Jorge P. Sartor, ¿no? En Perú, y me dijo que él tenía la colección completa del Villiquen de Argentina. Pues yo le conté que me había educado en el Villiquen de Argentina, en Consorcio Sevigil, y también editorial Tor de Buenos Aires. Y a mis alumnos le digo así, Tor de Buenos Aires, que costaba poco, y hasta ahora los conservo, ¿eh? Y le conté, para poder escaparme de la reunión, dije, estoy con el doctor Martín de Farrell, lo dije, del Ministerio de Justicia de Perú, que va a tratar sobre el derecho natural desde una posición positivista. Y habían varios profesores que eran jesuitas, que eran agustinos, que eran dominicos, porque se trató sobre la libertad religiosa y la Declaración de Naciones Unidas del 25 de noviembre de 1981 contra toda forma de intolerancia religiosa, y en un debate interconfesional, y ahí justo entró muchas cosas del derecho natural. Y yo le dije lo siguiente, el doctor Martín de Farrell, que en este momento ya estoy tratando de opinar algo sobre el derecho natural. Lo de usted lo integro a mi ilustración y también esa bibliografía que quiero conocerla. Y tan interesante, les dije que usted desde el positivismo iba a analizar el derecho natural. Y habían profesores de diversos, generalmente de todas las universidades católicas y jesuitas, entre ellos Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, y yo dije lo siguiente, y con esto comienzo, que nunca había yo encontrado un jus naturalista desde el punto de vista de la teoría socialista o marxista, etc. Y un día encontré a uno de ellos, La dignidad humana y la filosofía del derecho, de Ernest Bloch, 1877, algo así, y ese Ernest Bloch desarrolla lo que después y le pone reparos a las concepciones que antes también en el diccionario de filosofía de Rosenthal y Judin y en Editorial Cartago de Buenos Aires, en Historia de las Ideas Políticas, y también la historia de la filosofía desde el punto de vista de la teoría socialista, decían que el derecho natural es un derecho natural que tiene como característica ser ahistórico, supratemporal, supraclasista, ¿no? Y en Ernest Bloch encontré un socialismo naturalista y neocantiano, porque dice lo siguiente, que Kant desarrolla una teoría de un naturalismo sin naturaleza, ¿no? Y eso, y eso es no otra cosa que lo que usted dijo esta tarde, la razón práctica, ¿no? Que también desarrolla en la argumentación jurídica, el derecho como argumentación, Robert Alexi, cuando habla de la razón práctica. Y la razón práctica tiene un contenido moral, ¿no? Y también se trató hoy día de la polémica que usted ha mencionado hoy día entre Herbert Leonel Adolphus Hart versus Lon Fuller. Y en esa circunstancia comentan un libro de Lon Fuller de 1964 llamado La Ley Moral. La Ley Moral. Y también de John Finnis, de Adelaida, Australia, y que ahora enseña en Londres, nació en 1940, sus concepciones que también nos llevaron a analizar sobre el derecho natural, en qué el derecho de Javier Herbada, el sacerdote de Navarra que recientemente ha fallecido el año pasado. Recording is on. Sí, sí. Entonces, luego, y sobre eso de que señala el marxismo que el derecho natural es histórico, supratemporal, supraclasista, no porque no tome en cuenta el criterio de clase,
se desarrolló también la teoría del derecho natural de contenido variable. No sé qué opina, doctor. Derecho natural de contenido variable, que en el fondo ya no tienen ninguna mayor distinción con el positivismo, porque ese derecho natural considera que los derechos son diferentes en lugares y tiempos también en otros lugares. Y también fuimos a la encíclica que usted refirió aquí del Papa León XIII, de Aeternis Patris, el Padre Eterno, del 4 de agosto de 1879. Yo no me olvido de ese año porque fue la guerra con Chile y yo todo asocio las ideas, ¿no? Y en ese momento dice León XIII, que para unos es muy progresista porque él es prácticamente el profeta de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, con la encíclica de Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Pero acá dice que la filosofía oficial de la Iglesia es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que le llaman el tomismo, porque dice que a partir de ahí comenzaron a llamar neotomismo, ¿no? Y también nosotros nos interesamos mucho, doctor, por lo que usted ha dicho hoy, por la cláusula Radbruch, ¿no? Yo tuve la suerte, como usted ha mencionado hoy día, de tener al primer Radbruch, o sea, Gustav Radbruch, creo que en 1814, 1815 publicó Introducción a la Filosofía del Derecho, donde Radbruch era un positivista, como usted ha dicho, ¿no? Pero después de finalizada la Guerra Mundial, ante las leyes nazis de discriminación racial, entonces se le enarboló el discurso sobre la filosofía sobre arbitrariedad legal y derecho supralegal, que lo publicaba en Argentina últimamente, ¿no? Creo que Vallecta. Y ahí es donde sostiene de que una ley, no es un derecho, una ley excesivamente injusta no es derecho. Yo también ahí podría ubicar, porque yo estuve en la clase que usted expuso, ¿se acuerda? Hace unos meses, cuando lo saludamos por su cumpleaños del mes de noviembre. ¿Ah? Y usted hizo una clase sobre Ruther, creo, sobre Ruther, sí. Y nosotros dijimos, por ejemplo, el derecho penal del enemigo, ¿no? Que le quita toda garantía procesal, como dice Ferraioli, todo garantismo penal al que considera Schmitt la relación amigo-enemigo. En Frank von Liszt dice que un derecho que no es garantista, con un derecho así como el que le llaman ahora derecho penal del enemigo, conduce al no derecho y a la no persona. Ahí se podría aplicar la cláusula Radbruch, porque Anselmo von Forbach en Alemania dijo: o el derecho es garantista o no es derecho penal, es solamente la potentia puniendi, como dice Zaffaroni, el poder penal del Estado. Y en la versión de Rudolf von Jhering, yo no creo que usted lo podría ubicar como un positivista. En primer lugar, yo no encuentro positivistas ideológicos, ¿no? Como usted lo ha dicho hoy día. Ya aprendí eso de que el positivismo es ideológico, es algo de malvados, ¿no? Porque el positivismo ideológico justifica todo por el derecho positivo, ¿no? ¿Ah? Ya entendí la diferencia de Norberto Bobbio entre el positivismo teórico, el ideológico y el metodológico. En todo caso, nos acercamos más al metodológico y a Luis Ferraioli cuando habla en Derecho, Razón, Teoría del Garantismo Penal, y también cuando habla en Doxa número 34, revista de Manuel Atienza, de garantismo y principialismo constitucional, donde señala, y también lo ha comentado Atienza en un último libro que seguramente usted lo conoce, donde Atienza se define claramente como post-positivista, ¿no? O sea, ya no hay un naturalismo,
just positivismo, sino también post-positivismo en su último libro, Comentarios e incitaciones, subtítulo, una definición del post-positivismo, y ahí refiriéndose a Ferrajoli, dice que Ferrajoli ha logrado en su positivismo crítico integrar a Creonte y Antígona y asistir casi a su velorio, ¿no? Y yo prácticamente aplicando la imaginación de Tucídides, cuando hace la historia, lo he visto ya a Creonte acompañando a Antígona, sí, porque se integran, dice, en el garantismo y en el positivismo crítico de Ferrajoli se integran en gran medida just naturalismo, just positivismo, pero no lo considera suficiente Atienza. Dice que Ferrajoli está bien cuando a su teoría constitucional y a su modelo de Estado, pero que está lejos de la concepción del segundo Yering. Doctor Farrell, el segundo Yering, el Yering después de la pandectística, cuando del cielo de los conceptos baja la tierra de los intereses, y esos intereses no solo son intereses utilitarios o cosas, sino son valores, moral, política, ¿no? Y esto, cuando yo estaba viendo esto y me dijo Luis David que podíamos encontrarnos con usted, que para nosotros es fabuloso, porque yo siempre he admirado a los maestros y a la gente de valía, porque así como otros admiran, yo también admiro a los futbolistas, como no haber admirado a Labruna de chiquillo, ¿no? A Miguel Ángel Labruna, ¿no? Pero estoy en esa fase que más estoy interesado en ver, como ahora ya no hay polémicas, trotskismo y los otros, entonces ahora yo he llegado a estudiar las polémicas en el derecho, ¿no? Y la mejor forma de estudiar las obras del derecho es leyendo las conversaciones, por ejemplo, la polémica Atienza, Juan Antonio García Amado, ¿no? Y también García Amado con un poco más de calle que Atienza, ¿no? Lo veo más concreto en muchos puntos, ¿ya? Pero no le gusta para nada la filosofía de Ronald D. Dworkin. Y a todos ellos los ha apoyado, los ha apodado los just moralistas, o just moralismo, o just moralistas, y prácticamente ha señalado que todo eso viene de Ronald D. Dworkin, de la polémica con Hart, y además también después fuimos a ver la conversación de Ferrajoli con los principialistas, y lo mismo Manuel Atienza cuando habla que el segundo Yering es el fundamento prácticamente de su teoría, o sea, del post-positivismo, pero el señor nacido en cerca Oviedo, en Gijón, Juan Antonio García Amado, los considera neo-just naturalistas, ¿no? A Dworkin, a Neil McCormick, ya fallecido, al admirado Carlos Santiago Nino, de quien conservo todavía su introducción al análisis del derecho, y también a Robert Alexis de Oldenburgo, Alemania, que aún vive y que he tenido la suerte también de conocerle, porque a raíz de los cargos que he tenido, yo no he tenido cargos para la burocracia, sino como pretexto para el estudio y la investigación, ¿no? Y, o sea, he conocido gente y he visto y me gusta el estudio y no debo irme sin en algún momento volver. Y he estado en la Universidad de Buenos Aires el año 2009, pero cuando vuelvo y me he sentado, he entrado a la sala de profesores donde se sentaron Hans Kelsen, ¿no? Enrique Aftalión, Genaro R. Carrió, creo también, ¿no? Y Carlos Cosio, ¿no? Y esa famosa entrevista entre Carlos Cosio y Hans Kelsen, que Kelsen no consideró que era una polémica, porque Kelsen era muy orgulloso y no la consideró polémica, y no sé qué le parece, prácticamente me lo trató a Carlos Cosio como algo así como ahora decir
un neo-jus naturalista o no, ¿no? Pero Kelsen nunca fue positivista en el sentido ideológico. Kelsen fue un positivista, podría ser entre teórico y metodológico, y además he leído a Albert Calzamiglia, Kelsen y la crisis de la ciencia jurídica, y también ¿Qué es justicia? El prólogo de Albert Calzamiglia. Albert Calzamiglia usted lo ubica dentro de un pospositivismo, un jus natural, un neopositivismo, sería más cercano a un John Finnis, a un Norm Fuller, a la pero me interesa mucho el caso de Albert Calzamiglia, que lo ubicó políticamente a Kelsen. La gente creía que Kelsen era un conservador, reaccionario, ¿no? Kelsen era un liberal social, y por eso es que llegó a recibir el encargo de socialdemócrata para redactar la Constitución austríaca del 1 de octubre de 1920, donde diseñó el Tribunal Constitucional. Finalmente, decirle, doctor, que en el caso de Albert Calzamiglia considera que Kelsen nunca señaló que únicamente su teoría pura del derecho y que el derecho como un sistema de normas, no como normas, sino como sistema de normas, alejado de todo lo que es metajurídico, no fuera de su teoría pura que quiso responder a las críticas de Kirchmann, de que el derecho no es ciencia. Él también consideró la sociología jurídica después de las preguntas que le hizo George Gurbich también como parte de la ciencia del derecho. O sea, Kelsen no fue un cerrado, además fue cambiando, porque de considerar la norma hipotética fundamentalmente 34, en 1960 dijo que era fictio juris, y en 1969, 4 años antes de su muerte, dijo que era inexistente. Y Gregorio Pérez Barba Martínez en España dijo que en lugar de la norma hipotética fundamental está el poder es el origen de todo. Y, doctor, finalmente decir, para culminar, que Antígona en el drama de Sófocles, y sobre todo en la interpretación que hizo de Antígona, creo que Luis Dorantes Tamayo en México, se acuerda del libro ¿Qué es derecho?, que publicó UTEA, ¿no? Bien, un mexicano, Rafael Márquez Piñero, consideran que las 3 escuelas del derecho son justnaturalismo, positivismo y realismo jurídicos, el norteamericano, sueco, escandinavo, y finalmente Antígona en la definición sobre el derecho natural, ¿no? Cuando le dice Antígona a Sófocles, a Creonte o Creón, ¿por qué le han dado sepultura a Polinice? A tu hermano Polinice se vio prohibido por una ley escrita, y él le dice, le da sepultura porque hay un derecho que es anterior y superior a la ley escrita, que existe desde tiempos inmemoriales, que nadie sabe quién la creó, que existe desde siempre. Esas son algunas opiniones que tengo, doctor. Admiro su intervención y me ha gustado que analice el derecho natural desde el positivismo, y también se podrá analizar el positivismo. Edelmiro es un nombre claro, muy poco común, un nombre exótico. Un claro, nombre muy poco común en Argentina. Ya, lo voy a leer, ya voy a estudiarlo porque me interesa mucho. Es raro encontrarlo. Yo no encontré otro. Ya, Edelmiro Farrell. Bueno, a ver, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, estimado Martín Farrell, el doctor Martín Farrell, por acompañarnos y honrarnos con sus valiosas apreciaciones durante esta etapa vespertina de esta fecha del calendario. Igualmente al doctor José Antonio Íñiguez de la Puente por hacer una semblanza de naturaleza descriptiva sobre los diversos autores que atraviesan esta discusión o esta futura discusión. Y por supuesto al compañero Martín Hueda por asumir decorosamente el papel de moderador.
Vayamos al grano. Yo le agradezco infinitamente al doctor Farrell tomarse la oportunidad de presentar y disertar su trabajo. Y a mí me gustaría empezar el tema de discusión o del debate académico, en serio, con el doctor Martín Farrell, subrayando algunos núcleos duros de su pensamiento al respecto. Como no pude básicamente entender, y probablemente ya sabía de que iba a tener problemas con la conectividad, trato de basarme en la conferencia que dio en la Universidad de San Andrés bajo el auspicio del doctor Andrés Rossler. El primer núcleo duro, o la tesis que yo puedo entender, es la siguiente. Sabemos que Kelsen efectivamente no es un jus naturalista, y por ende no podemos estudiar el derecho natural desde su perspectiva. Si bien es cierto que generalmente los positivistas estudian al justnaturalismo a través de los textos de Kelsen, no solamente de Kelsen, sino también de Hart, y efectivamente sabemos que Kelsen en alguna de sus obras cita muchas frases de Aquino, frases también de Aristóteles, de manera precisa y generalmente en realidad elabora muchas objeciones, y en otras publicaciones, como ya también lo ha establecido el doctor Farrell en su disertación, este jurista es dogmático, porque no identifica a los autores del derecho natural, sino solo hace referencia a la teoría sin especificar muchos aspectos. Y por supuesto, en la polémica entre Hart y Fuller, que es una polémica muy interesante y que creo que atraviesa de una manera muy importante este espacio de análisis y de discusión, este primero dice que debemos entender a los justnaturalistas a través de Aristóteles, a través de Santo Tomás de Aquino, o otro miembro de esa tradición en su fuente original, podrías denominarlo de esa manera. Y según entiendo, tal vez esté equivocado, pero por favor me gustaría que me corrijan si lo estoy, el doctor Farrell utiliza este último consejo de Hart para empezar a desarrollar toda su disertación, que por supuesto ha sido muy brillante. En realidad, yo pienso que una idea filosófica no solo debe ser entendida a través de sus principales representantes, ni tampoco solo a través de los criterios de quienes no simpatizan con la mencionada idea filosófica, sino ante todo debe ser entendida a través de todas las perspectivas posibles, independientemente si van a favor o en contra, si es la fuente original o no. ¿Y por qué? Porque partiendo de la idea de que debemos tomar como referencia de estudio la fuente original del justnaturalismo, considero que sería de enorme utilidad también, por supuesto, los textos de aquellos que se atreven a criticarlas, de manera correcta o incorrecta en función a nuestra tabla de valores. ¿Y por qué? Bueno, para mí porque nos permiten utilizar, en todo caso, o nos permiten contrastar ambas posturas e identificar si se empalman o no con los núcleos duros del criterio filosófico que realmente deseamos examinar. Es más, me parece que el doctor Farrell le resultó muy útil las referencias de Hans Kelsen sobre el justnaturalismo para poder estudiar de una manera más objetiva, más panorámica, su posición frente a este tema que estamos abordando en esta conferencia. Y considero que esta metodología que trato, digamos, de poner a la palestra, de llevar adelante, también es aplicable al terreno de la teoría política, por ejemplo. Doy casos concretos. Muchos sabemos que el marxismo clásico puede ser estudiado a través de la obra de Marx y Engels, es decir, a través de la fuente, digamos, original. Sin embargo, existen muchas personas que tratan de entenderlo a través de los textos de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, otros de la óptica de Milley. Si partimos de la lógica de Hart, debemos estudiar al marxismo clásico solo a través de los textos de Marx o Engels. Y si nos apegamos a la lógica que me parece, tal vez estoy siendo muy prejuicioso y me gustaría que me lo aclaren, no hay ningún problema, de nuestro amigo Martín Farrell, no podemos estudiarla a través de las posturas de Hayek, Ludwig von Mises o de Javier Milei, sino a través solamente de Marx y Engels. Y esta última posición, sinceramente, no la comparto. Y no porque niegue la utilidad de volver a la fuente principal, ¿no? Me parece espectacular lo que ha dicho el doctor Farrell, lo que ha planteado Hart, me parece espectacular volver a la fuente principal, que realmente me parece muy bueno, o sea, en todo sentido de la palabra, sino porque considero que las posturas de Hayek o Milley, por muy buenas o malas que sean para todos, nos brindan una perspectiva más amplia para ver si encaja o no con la fuente principal y por consiguiente, estudiar de una manera más eficiente este tipo
de doctrinas. Y aquí la razón de mi primera distancia a la mencionada postura del doctor Farrell, ¿no? Por supuesto. Sabemos que Kelsen efectivamente no es naturalista y por ende no podemos estudiar el derecho natural desde su perspectiva. Subrayo nuevamente, no es la perspectiva que he escuchado aquí, es la perspectiva que he escuchado en la conferencia que sostuvo en la Universidad de San Andrés, creo que cuando estaba el moderador, el doctor Andrés Rosler, que fue discípulo de Finich, si no me equivoco. Bueno, el segundo núcleo que me gustaría discutir acá, que quisiera discutir académicamente, por supuesto, es sobre una de las variantes que hablaba en esa conferencia. Supuestamente la variante necesaria y suficiente para identificar a un jus naturalista, y si la tienen lo son, y si no la tienen no lo son, es si tienen una moral objetiva. Es decir, el derecho natural se basa en una moral objetiva. Lo sostiene Finich, por ejemplo, que es uno de los principales representantes del justnaturalismo durante la etapa contemporánea, por no decir el mejor representante para muchos. Y lo primero que considero que deberíamos preguntarnos, ¿qué es la moral objetiva? O volviendo a un punto más pequeño, ¿qué es la moral? Yo una vez escuché también decir a un discípulo de Ambrosio Rioja, decir que la moral era lo que cada uno quiere que sea. O sea, en otras palabras, la moral, por ejemplo, va a depender más de lo que entienda la persona por lo que es moral, en el sentido de que, por ejemplo, la concepción de la moral que tenía Aristóteles no es la misma concepción de la moral que tal vez tenía otro pensador de ese tiempo, y esa concepción no es la misma que, por ejemplo, que Hugo Grocio, y la de Grocio no es la misma que Ferrajoli, la de Ferrajoli que Fidel Castro, y la de Fidel Castro que la del Papa, y al final cada persona parece que tiene su propia opinión de moral. Entonces, teniendo en consideración este punto interesante, que cada persona elabora su propia opinión sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, ¿cómo podemos objetivizar y con qué derecho podemos decir que un conjunto de verdades, perdón, de verdades sobre la moral pesa más que otro conjunto de verdades sobre la moral? Ahora, el doctor Farrell pone otro punto de análisis que a mí me gustaría verlo de una manera muy polémica. Él dice que podemos identificar, por ejemplo, cuando estamos presentes ante una moral objetiva, si lo analizamos también desde el error objetivo. Y dice, por ejemplo, la gente no tolera un error objetivo. Y pone un ejemplo espectacular, que a mí me llama mucho la atención y por supuesto estoy de acuerdo en este sentido. Si los españoles han llegado en el siglo XIX, fuera una postura que lanzara un profesor de historia en un colegio estatal, ¿no? Obviamente nadie lo tomaría por cierto y hubiera un total rechazo a esa postura, es un rechazo objetivo porque hay evidencias históricas, documentos, restos humanos que demuestran todo lo contrario. Entonces, no se acepta la tolerancia con el error objetivo. Y también desde la perspectiva del doctor Farrell, no se acepta la tolerancia con lo mismo, con la moral supuestamente, ¿no? que la inmoralidad objetiva. Sin embargo, yo creo que tanto Kelsen como Hart no toleraban la autoridad inmoral o la inmoralidad objetiva que estaba presente en ciertas leyes denominadas injustas. Y yo creo que ahí podemos volver, y ese es ahí donde yo me alejo un poco del pensamiento del maestro Farrell, en donde dice básicamente en otros puntos que es demasiado aceptable. Es decir, no solo es una cualidad, a mi criterio, ejercida por los naturalistas, sino también los positivistas. Estoy diciendo que el derecho injusto, o sea, le estoy atribuyendo un vicio moral y por consecuencia le atribuyo la idea de que tiene una autoridad que es moral o no tiene una autoridad moral. Y yo, al menos desde mi perspectiva, veo la autoridad moral como una especie de moral objetiva, de una moral que se impone sobre el resto y el resto de las morales, si son subjetivas, pero tienen que sujetarse a esa visión. Eso, por ejemplo, lo sostiene Santo Tomás de Aquino, lo sostiene John Finich y también Hart. Y la mayoría de los positivistas también, como lo explicaba el doctor Farrell. Kelsen quería, por ejemplo, condenar, como él totalmente de acuerdo, quería condenar a la mayoría de los acusados de Nuremberg, ¿no?
Kelsen apoyaba las condenas, las ejecuciones en Nuremberg. Nadie pone en esta cuestión algo, o tal vez, de mucha dubitación. Entonces, eso por una parte quiero verlo posteriormente. Y el cuarto punto que me gustaría más o menos ver también en un tema de discusión con el maestro Farrell es lo siguiente, sobre una de las variantes, es sobre el derecho natural es aquel derecho que proviene del orden divino. Él, frente a esta postura, dice que no puede funcionar en Occidente en pleno siglo XXI. Y subrayo aquí, con énfasis, la palabra que se desprende, poder, de puede, poder, más que deber. Yo digo esto, ¿por qué? ¿Por qué pongo esto? Porque, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, en el preámbulo de la Constitución Política del Perú, dice lo siguiente. Yo lo pongo acá, y acá lo tengo acá. Dice, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. No es una constitución del siglo XIX, sino es la constitución política vigente del año 93 en el Perú, que bueno, fue puesta por Fujimori, pero en general Fujimori no cambió el preámbulo, si no me equivoco, porque este preámbulo ya venía de la Asamblea Constituyente del 79, que estuvo presidida por Aya de la Torre. Entonces, es obvio a mi criterio que se reconocen en el nomen juris del preámbulo de la Constitución Política del Perú que esta viene de un mandato divino y por ende puede funcionar y funciona en el occidente en pleno siglo XXI, salvo que creamos que Perú está en la China. Entonces, estas serían mis principales ideas para poder discutir. Yo no tengo ánimo de crear ningún tipo de malentendido. Yo soy muy apegado a la tradición de Gioja. Gioja, según tengo entendido, era una persona que le gustaba siempre buscar las dudas a todo lo que se lanzaba en una discusión, y siempre la gente salía con más dudas que con respuestas, y yo trato de apegarme a esa tendencia. Disculpen si he tomado la palabra de alguna otra manera negativa, pero me gustaría escuchar las otras posturas y por supuesto quedo también abierto a cualquier crítica constructiva, negativa o de todo tipo para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis David, por tu participación. Bueno, ya terminando la primera ronda, damos pie a una ronda en la cual cada uno puede intervenir, quizás comentar o replicar algún punto de la exposición del ponente. Así que cualquiera de ustedes tiene la palabra. A ver, Martín Güeda, yo quisiera algo que quise hacer, pero en ese momento, hoy día he tenido, le cuento, doctor Martín Farrell, que estaba en varios sitios a la vez, pero yo no podía fallar. La central era estar con usted, la central era estar acá con usted, sí. Y como yo tengo cientos de alumnos, ¿no? Sigo medio loquito, mucho alumno he tenido en mi vida y esa es la fuerza, ¿no? Y de niño leía mucho la editorial Thor de Buenos Aires, y entre ellos también me cayó libros de Schopenhauer, ¿no? Arturo Schopenhauer. Y Schopenhauer, y sobre todo de José Ingeniero, como y José Ingeniero generó toda una generación. Nosotros somos la generación de Giuseppe Engineri, ¿no? Y lo único que no me gustó de Ingenieros es por qué se suicidó en 1925, ¿no? Porque dije que en ese momento le faltó las fuerzas morales, ¿qué pasó, no? Entonces, le cuento que en Hugo Grocio, ¿no? Hugo de Groot, en El genio de Holanda, alguien dijo que Holanda bien podría llamarse Hugo Grocio. Fue de un naturalismo diferente al de Santo Tomás de Aquino, porque en primer lugar era de tipo protestante, y dentro de los protestantes se enfrentó al calvinismo, porque era arminiano, ¿no? Del obispo Arminio, que consideró que Dios ha dejado a los estados su libre albedrío, que es la soberanía, jus gentium voluntarium, del gente voluntario, que es la soberanía, y a los hombres el libre arbitrio, porque de acuerdo al calvinismo todo está escrito ya. Unos los hicieron buenos,
a otros malos. Por eso Jiménez de Azúa y todos decían que lo ubican a Hugo Grocio, los penalistas, dentro de los precursores del derecho penal liberal, ¿no? Porque sin libre arbitrio no hay la ratio essendi, la antijuridicidad, que es la culpabilidad, que es lo injusto, porque si a uno Dios lo ha hecho malo y a otros buenos, no le pueden imputar un delito, ¿no? No hay culpabilidad. Entonces, ahora Grocio dijo algo más. Un Dios que era incapaz de cambiar el derecho natural, porque dijo el derecho natural ni Dios lo puede cambiar. Aún en estas dos hipótesis o tres. Primera hipótesis, que Dios hizo su obra y después se desentendió de ella, así como cuando los niños, éramos niños en la playa, hacíamos un castillo, ya nos recogían para llevarnos y lo dejábamos ahí y el mar se lo llevaba. Y dos, en el caso que Dios ha muerto, dijo, ¿no? En el caso, en el negado, el caso negado que Dios ha muerto, ¿no? Y ahí estaba el derecho natural, y en el derecho natural es ya un racionalismo de tipo protestante, que después lo va a desarrollar Samuel Pufendorf, que considera que el derecho entre imbecilistas y sociabilitas, que también lo recoge Miguel Reale cuando habla de idiocia, ¿no? Y después Christian Thomasius en De la tranquilidad de la vida de 1705, cuando distingue moral y derecho. Moral fuero interno, derecho fuero externo. Pero el derecho también abarca lo externo, la moral social. Y la moral abarca lo externo, y el derecho también lo interno en el iter criminis, pero las ideas no son punibles, como señala Ulpiano. Recién es la resolución manifestada. Ahora, Enrique Aftalión, en su introducción al derecho que tuve la suerte de adquirir, ¿no?, hablaba de 4 etapas en la relación entre moral y derecho, ¿no? Y después aquí en el Perú, un neo-jus naturalista de una concepción integral del derecho, Mario Alzamora Valdés, la sintetizó en 3, porque Aftalión decía, primera etapa de indiferenciación entre moral y derecho, luego confusión entre moral y derecho, integración moral y derecho, donde derecho igual moral cristiana, y donde la filosofía es anchela teológica, la filosofía es sirvienta de la teología, también creo que algo usted señaló hoy día, y luego la separación de conceptos que viene ya con el desarrollo de la burguesía, y sobre todo con ese filósofo Christian Thomasius, que vivió de 1655 a 1727. Y Schopenhauer dijo lo siguiente, doctor: fácil es hablar de moral, lo difícil es definirla, era un concepto. Y le llamó al Zamora Valdés y también Jering. Jering le llamó el triángulo de las Bermudas del derecho, o el Valle de los Naufragios, y realmente consideraron que era muy difícil distinguirlos, pero también Atienza ha dicho lo último, que ahora me acuerdo, doctor, a ver si usted lo comenta con Atienza. Ha dicho que con Jürgen Habermas, ¿no?, el de facticidad y validez, con Jürgen Habermas, la moral emigra al derecho. Con Jürgen Habermas, la moral emigra al derecho. Y tratan desde el postpositivismo superar el debate, ¿no? Me gustaría saber lo que, claro, he visto el prólogo de Luis Ferrayoli al libro Derecho, Jus, Naturalismo y Positivismo Jurídico de Norberto Bobbio, y también tengo el libro de Huberto Scarpelli, ¿no? ¿Qué es el positivismo jurídico? Voy a tratar de sintetizarlo, lo mismo el de Atienza, porque también ha escrito últimamente un libro que también está dentro de un postpositivismo,
la dignidad humana, el discurso sobre la dignidad humana y el derecho constitucional, que el otro día dio también una conferencia para los jueces de Perú, ¿no? Y eso es lo que quería comentar, doctor, sí, sobre todo del famoso Habermas, ¿no? De que la moral emigra al derecho. Muchas gracias por su participación, doctor. Bueno, ¿alguien más desea comentar? Yo quisiera decir dos palabras sobre lo que he escuchado y que me ha enriquecido mucho. En primer lugar, respecto de lo que ha dicho el doctor Ñeque de la Puente, el último positivista ideológico que me parece a mí ha aparecido en público fue Hobbes. En realidad, Antígona no me parece a mí que sea una pieza ius naturalista, como se la suele presentar, sino que es una pieza positivista ideológica, porque el que triunfa es Creonte, y Creonte es un positivista ideológico. Antígona es un ius naturalista, pero Antígona muere. El que termina triunfando, es cierto que padeciendo tragedias personales como la muerte de su hijo, pero el que termina triunfando políticamente es Creonte. Respecto a lo que decía el doctor Ñeque de la Puente sobre la moral y su migración al derecho, yo entiendo que habría que mantener separadas moral y derecho como dos esferas absolutamente distintas. Lo cual no quiere decir que la moral no tenga incidencia en el derecho para la construcción y para el contenido de las normas jurídicas, pero la moral no puede tener incidencia en la identificación del derecho. Eso es lo que me parece muy importante que nosotros retengamos. Respecto a lo que decía el doctor Fernández Zambrano, yo no digo, a lo mejor esto no quedó claro, no digo que solamente haya que leer autores positivistas o solamente para entender a Marx haya que leer autores marxistas, pero digo que no podemos dejar de leer autores naturalistas para entender el naturalismo y a Marx para entender el marxismo. Ese es mi punto. Y respecto de el preámbulo de la Constitución peruana, es prácticamente idéntico al preámbulo de la Constitución argentina, que dice: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Esto no convierte al contenido de las normas jurídicas en teológicas, es solamente una invocación de mediados del siglo XIX, que era usual, que los constituyentes la pusieron y que parecía una falta de respeto quitarla de los preámbulos futuros de la Constitución. No creo que tenga ninguna incidencia desde el punto de vista jurídico. Muy bien, muchas gracias doctor, por su participación. Sobre todo la posición que usted tiene sobre que triunfa Creonte, también voy a exponerla para que también la gente la tome en cuenta, porque ahí ya comienza el debate physis y nomos, ¿no? Y también la concepción de Gorgias, cuando dijo: ¿por qué si existe un solo derecho natural, por qué cada polis tiene su propio derecho? Y le quemaron sus libros en la plaza de Atenas. ¿Eh? Claro. Para que vean que le vamos a seguir la pista en Argentina, doctor Martín de Farrell, y un día quiero ir y le cuento lo que estamos haciendo, y también el doctor Atienza le dijo a Luis David y a mí que o nos vemos en Alicante o en Lima, pero con usted nos vamos. Veo que su abuelo fue, o su padre fue de Lanús, nació en Lanús. Ya, pero el presidente Farrell nació en Lanús, ¿no? Pero no es pariente mío. Ya, pero nació en Lanús. Pero no es de mi familia. Ya, sí, ya, no claro. Es un apellido muy común en Argentina, no es muy común, pero no somos parientes. Ah, ya. Más aún, ni siquiera somos partidarios de su gobierno, estamos en contra de su gobierno. Claro, porque él fue antes que Perón, ¿no? Fue una especie de precursores de peronismo y nosotros no somos peronistas, de manera que no nos gusta nada el presidente Farrell. Ya. Y veo que su segundo nombre era Julián.
Ah, esto no lo sabía. Sí, No lo sabía. sí. Que, Ah, bueno, y ahora lo veo usted que yo creía que usted no sabía hacer bromas, pero como dijo Rudolf von Jhering, tiene un libro titulado así, La jurisprudencia tomada en broma y en serio. Hasta ese día pensé que los alemanes eran muy rígidos, pero después me di cuenta que también hacían bromas. Y yo he estado algunas veces en Alemania y he conocido a alguna gente y eran también muy alegres, ¿sí? Muy bueno. ¿Ustedes los Farrell de dónde son? De Longford, que está en el centro de la República de Irlanda. Ah, de Irlanda, ¿no? Claro. Yo también quiero Irlanda porque un lado de mi familia es de Irlanda. Se apellidaron Lynch, el Che era Lynch. Y a Lynch es el mi tía apellido irlandés. Carmela se encontró en La Habana, mi tía, con él. Y le dijo, somos primos. Sí. Eran cosas de esa época. Yo ahí era chiquillo, pues. No sabía de esas cosas. Como Patricio Lynch. Ah, no, Patricio del Chile. Fueron tres. Uno Sí, vino a Argentina, otro a Perú y otro a Chile. sí. Sobre todo en el norte peruano, Patricio Lynch no deja un buen recuerdo. No, claro, no los deja. Lynch son muy Para conocidos nada. en el norte peruano. Sí, de hecho, Claro, pero Bueno, también ten en cuenta, Martín, bueno, sí. Martín, quería responder justamente a la pregunta del doctor Ñique de la Puente y Sí, adelante. básicamente dar mis perspectivas sobre lo que planteaba el doctor Martín Farrell. Bueno, sobre la emigración de la moral al derecho que plantea, bueno, Manuel Atienza desde la postura de Habermas, bueno, sinceramente tampoco lo comparto. Tampoco lo comparto porque en primer lugar habría primero que definir qué es moral para después decir si se va al lado derecho, y sí con la postura que plantea el doctor Farrell en esta ocasión, pero que me parece que me remonta a Hart. ¿Por qué? Porque Hart decía que la relación entre la moral y el derecho es de naturaleza contingente. O como dicen realmente en mi país, a veces sí, a veces no, ¿no? Es decir, hay a veces criterios que nosotros podemos denominar moral que tienen una coincidencia con lo que establece la norma jurídica y hay otras veces que no. Entonces me parece que es muy importante, y ahí subrayo un poco a lo que planteaba Hart, poner la categoría de contingencia o de contingente, perdón, entre la moral y el derecho. Y es por eso que no estoy tan de acuerdo con lo que me plantea el doctor Atienza, quien lo estimo muchísimo y me parece un hombre muy inteligente, a través de la postura de Jürgen Habermas. Sobre los dos puntos que me hizo observación el amigo y el maestro Martín Farrell, bueno, me alegro muchísimo, sinceramente, que haya esa aclaración por parte del doctor Farrell, cuando no se opone necesariamente no solo ir a las fuentes principales, sino también ir a las posturas críticas. Bueno, entonces, como que levanto mi observación, porque ya creo que el tema en cierta medida ha sido zanjado, bueno, por una especie de aclaración. Pero por otra parte, en esta parte sí todavía mantengo mi punto de diferencia con el doctor Farrell, en el sentido de que, si bien es cierto, el preámbulo de Argentina también declara que o sea, en el Nomen Juris, que el Dios Todopoderoso, que una presencia divina está, y usted dijo de que si tiene o no tiene una eficacia práctica, o sea, si tiene una respuesta práctica en la realidad. Yo creo que hay categorías que el mismo Kelsen subrayaba como la categoría de eficiencia y eficacia de la norma jurídica. Y hay otra categoría que a mi criterio es muy interesante, que parte de la filosofía, que es la ontología de la norma jurídica, es decir, cuándo la norma jurídica existe. Y yo creo que al menos la norma jurídica constitucional peruana, el nomen juris, y el hecho de que ya esté aprobada justamente por instancias parlamentarias, por ejemplo, el Congreso de la República, la Constitución Política, desde el preámbulo hasta la parte final, tiene un respaldo por parte del Poder Legislativo. Yo creo que eso, al menos desde mi perspectiva, es, como digo, ¿no? Un requisito suficiente hasta cierto sentido
para decir que esta norma sí existe y cuya aplicabilidad que en la realidad sí puede ser oficialmente amparada, no solamente en el principio de legalidad, como dirían los penalistas, sino en el principio de legitimidad desde un punto de vista institucional. Ahora, creo que por ahí va el tema, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, no solamente el preámbulo tiene una correlación práctica o no con la realidad. Gran parte, por ejemplo, de los artículos constitucionales tipificados dentro de la Carta Peruana, en la realidad a veces no se cumplen bien o como diría Goldschmidt, no son exactos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad humana. Primero, desde un punto de vista filosófico se puede discutir muchísimo. Atienza se ha encargado fundamentalmente de dar un gran aporte en este punto desde un criterio kantiano. Hay otros que se oponen a la postura de Atienza, pero desde lo que se entiende como dignidad humana, con respeto a la persona y a sus valores y a sus principios y a sus ideales, o el derecho a la salud o el derecho a la cultura. En el Perú, por supuesto, nadie puede decir que se cumplen a cabalidad. En realidad no son eficientes ni eficaces, pero eso no niega el hecho de que la norma jurídica sí exista y que sí tenga legitimidad parlamentaria y sí tenga legitimidad institucional desde un enfoque estatal y privado. Entonces, yo quería básicamente plantear esta posición, porque claro, yo estoy de acuerdo con el doctor Farrell, de que también en la Constitución argentina se da, pero yo creo que no podemos dejar de lado la idea de que esta Constitución tiene una legitimidad institucional, no solamente del Estado, sino del sector privado, y queramos o no, como ciudadanos enmarcados en estas realidades jurídicas, tenemos que darle cierta prioridad. Ese es el único punto que por ahora tengo una distancia con el doctor Martin Farrell, pero yo, por supuesto, le agradezco infinitamente esa perspectiva que me ayuda a seguir profundizando en estos temas, porque yo quisiera acá subrayar algo. Yo creo que la filosofía, como arte del pensamiento, consiste en ir mucho más allá de repetir conceptos, sino lo que dijo alguna vez Blaise Pascal, este pensador francés, en su libro Pensamientos. Consiste en burlarse de estos pensamientos mismos, es decir, en cuestionar todo lo preexistente. En la medida que cuestionemos todo lo que se ha dicho, tal vez surjan más preguntas que respuestas y tal vez estas preguntas nos ayuden a nosotros seguir avanzando en el camino del conocimiento. Muchísimas gracias, Martín Farrell. Muchísimas gracias, José Antonio Muchas Ñique. gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos ustedes. Espero que nos encontremos pronto. Hasta luego, doctor Martín Farrell. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, Luis David, muy agradecido por haber traído al doctor, ¿ya? Y Martín Güeda también, ¿ya? Saludos. Un gusto como siempre.